Buenas tardes, acerca del modelo económico, la necesidad de ajustes a este modelo y el rol de la creatividad en la diversificación de la matriz productiva de Chile en un contexto, además, de reactivación económica por pandemia, post también estallido social. José, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí, hola, Cristian. Gracias por la presentación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de poder hablar aquí. De no haber traído presentación. Normalmente, últimamente, uno anda hablando sin presentación, pero después de la tremenda presentación de la Ale, cualquier cosa que yo hubiera traído hubiera sido muy, muy deficiente. Así que mejor decir que preferí no hacerlo, anticipando lo bueno que iba a ser esa presentación. Voy a hablar de un par de cosas porque después podemos incluso conversar, pero primero, como economista, que no tengo esos afanes de los que nos mostraba la Ale, ¿no es cierto? Un poquito dónde estamos, ¿no es cierto? Y después un poquito los desafíos como país, con la pandemia y con los desafíos institucionales que tenemos. Obviamente, esta crisis que tenemos hoy día nos va a acompañar por mucho tiempo. Y para tener en mente así bien sencillo, el Fondo Monetario en su última proyección, que es lo que estamos usando todos los economistas, yo en general creo que es una muy buena base, dice, a finales del 2022, vamos a estar en una situación como prepandemia, desde el punto de vista de seguridad sanitaria. O sea, hacia finales del próximo año podemos empezar a vacunarnos, pero todo este es un proceso que va a tomar muy largo, van a venir rebrotes. Estamos viviendo la crisis más profunda desde la Gran Depresión, ¿no es cierto? Donde vamos a tener una caída en torno al 4% del mundo. La Gran Depresión fue 15 en 2 años, pero la crisis financiera fue 1. No hay datos, y he tratado de andar buscando para la pandemia española, que también fue poco, aunque murieron muchísimas personas, ¿sabes? 50, 100 millones de personas, que la verdad el costo fue brutal. Además, es muy sincronizada, porque el bicho nos pilló todos juntos. Lo que ocurría en muchas otras crisis, la crisis asiática, la crisis financiera, que fue una crisis que ocurrió en los países desarrollados, tuvo repercusiones sobre el resto del mundo, pero el resto del mundo estaba en buenas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que el virus nos pilla a todos igual. Y viene este periodo del gran confinamiento. Las proyecciones del mundo han mejorado un poquito. Si uno compara con julio, lo que decía el fondo, unas décimas mejor, se vio que la economía mundial, y esto es bien importante y también tiene mucho que ver con el tema del emprendimiento, el mundo se ha adaptado más allá de lo que esperábamos, se ha podido trabajar online, ¿no es cierto? En Estados Unidos en mayo se estima que 2/3 del PIB de mayo de Estados Unidos se produjo en las casas, ¿no es cierto? Hemos tenido y también nos hemos beneficiado del progreso que hemos tenido los últimos 20 años. O sea, si no hubiera sido, por poner un solo ejemplo, ¿no es cierto?, por el smartphone, independiente de la marca, ¿no es cierto?, el mundo no estaría funcionando hoy día como funciona. No podríamos tener delivery con la eficiencia que lo tenemos, no podríamos haber seguido trabajando, comunicando, haber tenido estas reuniones. O sea, realmente hoy día, afortunadamente, vamos a tener una caída del PIB importante en el mundo porque nos tuvimos que cerrar, pero hemos podido recuperar. Ahora, esto se acabó, no estamos viendo en Europa rebrotes. El tema de los rebrotes es un tema muy complicado, que yo creo que a nosotros ojalá no nos pegue tan fuerte, pero es algo que se ve que se aproxima con otoño-invierno, que puede ser lo que está pasando en el hemisferio norte. No podemos descartar que el próximo año, por lo menos, que vamos a seguir en una situación de confinamiento. Nos pasa regularmente que de repente sabemos de una persona que tiene COVID y eso significa que todo su círculo alrededor quedó paralizado por una semana y eso tiene implicancias bastante importantes sobre la actividad de mucha gente. O sea, vamos a estar en un periodo, yo diría, en el cual también esto es muy importante para las empresas y para los gobiernos. Tenemos que estar preparados de que de esta aún no salimos. Y tenemos que estar preparados para poder manejar nuestras empresas, nuestras actividades, los países, pensando que puede haber escenarios malos que aparezcan en el futuro. Lo peor es estar organizándose en el escenario positivo, en particular en momentos de tal gravedad, ¿no? Yo siempre digo, una cosa que uno aprende en los bancos centrales es que uno hace las proyecciones y hace su trabajo en torno al escenario central. Y hay riesgo, para arriba y para abajo. Y uno se mueve en torno a esos riesgos. Si la cosa está mejor, probablemente subamos la tasa antes y hagamos toda una serie de cosas.
si la cosa está peor. El problema es que el escenario malo hoy día es catastrófico. Y es que realmente el virus vuelva, fue lo que ya nos pasó, y las empresas y todos debemos estar preparados para situaciones de mayor emergencia, como uno lo diría más técnicamente, para mitigar o cortarle la cola a ese riesgo. Eso a veces nos lleva a tomar decisiones o a tener acciones tal vez de un poco más de cautela, pero simplemente resulta de que hay un escenario que es demasiado catastrófico para nosotros y que, a diferencia de querer manejarlo, queremos evitarlo lo más posible. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Vamos a salir, después de todo, muy endeudados. Los gobiernos endeudados, la familia endeudada, las personas endeudadas, todos con menos activos. ¿Por qué? Porque cuando pasamos un tiempo largo sin recibir ingresos, o recibiendo ingresos menores a lo que estamos gastando, nos estamos endeudando, ¿no es cierto? Y eso está pasando. Los gobiernos se han endeudado muchísimo para hacer programas fiscales que le transfieran ingresos a las personas, que salven empleo en el mundo entero, ¿no es cierto? Pero también pasa con la familia, también pasa con acuerdos informales, ¿no es cierto? Cuando no se le paga a los proveedores o uno no paga un arriendo, pues se empiezan a atrasar, porque es lo que empieza a pasar cuando no hay ingresos. Y estos son deudas, que vamos a tener con deudas. Desde el punto de vista de deuda pública, la deuda de los países desarrollados va a aumentar de 105 a 125 hacia finales del 2021, y en la economía emergente va a subir también unos 10 puntos, de 55 a 65. ¿Qué esperamos para Chile? Chile está igual que el resto del mundo. Vamos a poder discutir después una cifra más o menos. No me interesa la competencia de cifras. Chile tiene además una situación que es más complicada. Chile, su desaceleración partió antes. Chile, su caída o su frenada parte en octubre del año pasado con el estallido social. La economía se da la paradoja, no la paradoja, pero se da de que en octubre, probablemente el mes de octubre, tengamos un IMASEC positivo. ¿Qué significa eso? Que en 12 meses vamos a estar produciendo más que en octubre del año pasado. Eso no es porque nos recuperamos muy rápido, es porque octubre del año pasado fue un desastre, ¿no es cierto? Y noviembre también. Entonces, con todo, nuestra economía va a tener una contracción este año entre 5 y 6%, el próximo año nos vamos a recuperar 3-4%, y va a depender mucho, mucho de la situación sanitaria. Si uno dice, hacia finales del próximo año probablemente estemos alcanzando los niveles pre-crisis, pre-estallido, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando de 2 años. Pero en esos 2 años hemos perdido actividad, porque la economía, si no hubiera pasado nada, la economía hubiera seguido creciendo. Aunque haya crecido al 2,5%, el volver a alcanzar esa tendencia nos va a tomar 4 o 5 años. Esto, la consecuencia, hay mucho, como les digo, entonces vamos a tener mucho daño a la economía, mucha deuda, y también hay un problema distributivo no menor. Como algunos dicen, la recuperación empieza a anotar letras, B, W, ¿no es cierto?, cualquier cosa, y se ha puesto muy de moda hablar de que una letra K. Hay algunos que se recuperan con fuerza y otros que caen con fuerza. ¿Y a raíz de qué caen con fuerza? Que pierden su empleo, gente con poca calificación, y eso va a tener un problema distributivo y de pobreza bastante grande en el mundo. Se estima que aproximadamente la pobreza puede crecer algo menos del 10%, de 10 puntos porcentuales, aumentar el 10% de la pobreza en el mundo, 90 millones de personas. ¿Qué implicancias tiene esto respecto de la empresa, del mundo en el que estamos viviendo? Y con eso quiero empezar a cerrar, tomando en cuenta que Chile tiene 2 realidades. La realidad de la pandemia mundial y una realidad de un tremendo desafío en materia institucional. Nosotros tuvimos un estallido social, no es el momento ni para analizarlo, ni para discutirlo, ni nada, pero estallido social que culmina hace un par de semanas en un plebiscito que un 80% de los chilenos dice: escribamos una nueva constitución con una comisión sin conflicto de interés, que sean ciudadanos, partidos, que sea gente que esté dedicada de manera exclusiva durante el próximo tiempo a diseñar un nuevo acuerdo sobre el cual vamos a avanzar. Obviamente no me voy a detener en esos temas, pero yo quiero decir una sola cosa. Primero, el 80% de los chilenos no pertenece a un grupo político. Esto fue un movimiento muchísimo, muchísimo más amplio. Nadie puede atribuírselo. Lo que estoy diciendo es bastante obvio y se ha dicho mucho estos días. Pero yo creo que hay otra cosa que también es importante, que desde el punto de vista de la empresa y de nuestro trabajo, del sector privado o público, se levantó. Y hay una cosa, un llamado, yo diría, difuso en general, muy concreto en algunos sectores por distintas necesidades que tienen, pero un llamado a la inclusión social, a la empatía, al trato digno. Y eso obviamente tiene muchas implicancias para todos nosotros. Desde el punto de vista, en primer lugar, desde el punto de vista de la disrupción que hemos tenido con la crisis, tenemos un aumento de productividad. Hay que ver el lado
positivo. Hemos tenido un aumento de productividad que en tiempos normales lo hubiéramos tenido en 10 años. Todo lo que significa el trabajo remoto, el trabajo online, todas las transformaciones que va a llegar eso a la industria. Yo creo que, y cuando converso, yo era de las personas que viajaba 1 o 2 veces por razones de trabajo al mes. Y hoy día cuando converso con mi amigo, hoy día en la mañana estuve en Kuala Lumpur, ¿no es cierto? Estuve en la tarde, ahora a mediodía estuve en España, ¿no es cierto? En 2 conferencias, y la probabilidad de que vuelva a que me inviten para ir a España o que me inviten vía un Zoom, yo creo que lo más eficiente es que sigamos usando esto. Entonces, ese es como un solo ejemplo. En la universidad, si nosotros siempre, yo digo, hubiéramos dicho en la universidad, vamos a hacer clases online. Y la universidad dice, ya hagan clases online. No hubiéramos demorado 5 años en implementarla. Hubiéramos tenido que elegir durante mucho tiempo la plataforma. Después hubiéramos hecho focus group. Después hubiéramos tenido un par de paros, ¿no es cierto? Reclamando a los estudiantes que no se conectaron, que llegaron tarde, que íbamos muy rápido. No, hemos pasado unos años hasta que final. Ahora no hubo posibilidad. Ahora se nos dijo, si ustedes quieren partir, y si, en marzo, que era cuando estábamos partiendo, tienen que irse online. Y estuvimos obligados a irnos online. Y nos fuimos online y tiene un tremendo problema. O sea, yo lo único que quiero es que podamos volver a la presencialidad, pero hemos logrado tener un año y hemos podido educar y enseñar qué es lo que nos importa. Creo que esto mismo está pasando a nivel de empresa. El hecho mismo que vamos a poder descubrir de qué parte del trabajo se va a poder hacer en las casas y no vamos a tener necesidad de ir todos los días a la oficina, salvo para los de las universidades públicas, que por ser funcionario público, la Contraloría exige que uno tiene que tener unas cosas que ojalá superemos lo antes posible, ¿no es cierto? Pero ese manejo estatal un poquito irritante, pero en general estamos aprendiendo, podemos además, hoy día podemos medir mucho más la productividad, de manera que tampoco necesitamos policía ni estar buscando, podemos hacer muchas ganancias de eficiencia. Y va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo del turismo, va a cambiar el mundo del transporte aéreo, pero va a cambiar también de toda la industria de servicio, la demanda por espacios de oficina. Tenemos un gran aumento de productividad con una tremenda transformación que va a ser costosa y que también va a tener impacto sobre las tensiones y la capacidad de recuperación. Y voy a terminar señalando que también tenemos, y lo quiero ligar al desafío que tenemos de inclusión social en Chile y que tenemos también de solidaridad que surge a raíz de la pandemia. Yo creo que si algo tenemos que aprender y algo como que tenemos que ir mejorando en el tiempo, no quiero decir que es una cosa que he descubierto yo, creo que se ha venido descubriendo hace mucho tiempo, y es los mejores ambientes de trabajo, es el mejor trato digno desde el gobierno y los hospitales públicos con la gente que atienden, nosotros con nuestros estudiantes, las empresas con sus colaboradores, con sus clientes, con los vecinos. O sea, realmente nosotros necesitamos un trabajo en equipo, valorar, tener una misión y una visión de lo que son nuestros verdaderos stakeholders, pensar que la empresa no es un instrumento que uno va a sacrificar, ¿no es cierto?, el bienestar o la inversión, pero que obviamente el mejor bienestar para la empresa depende de manera muy importante de su sostenibilidad en el tiempo. Y su sostenibilidad en el tiempo pasa mucho por su prestigio o su validación a nivel social. Con esto dejaría hasta aquí. Gracias, Cristian.
Cristian, gracias por estar con nosotros.